La próxima gran confrontación entre Estados Unidos y China podría no empezar en Taiwán. Podría empezar en un corredor de agua tan estrecho que parece imposible que allí se decida el futuro del poder global. Porque el estrecho de Hormuz no es solo una ruta energética. Es una prueba brutal de quién puede imponer orden, quién puede desafiarlo y quién queda expuesto cuando intenta demostrar fuerza. Y si no entiendes lo que está ocurriendo allí, vas a mirar barcos, sanciones y titulares. Pero no vas a ver la verdadera guerra. La tesis de Jiang Xueqin es incómoda precisamente porque desmonta la narrativa más cómoda. Mucha gente cree que el estrecho de Hormuz sigue siendo, ante todo, una historia sobre Irán. Jiang dice que ya no. Dice que el verdadero significado del estrecho ha cambiado. Ahora es el punto donde una crisis regional se está convirtiendo en una prueba estratégica entre Estados Unidos y China. No una guerra declarada. No todavía. Pero sí una confrontación por influencia, legitimidad, acceso energético, disciplina de aliados y arquitectura del orden global. Y cuando un choke point así entra en crisis, el mundo no solo descubre quién tiene barcos, descubre quién tiene margen de maniobra. Ese es el marco que vamos a descifrar hoy. Primero, ¿qué hace al estrecho de Hormuz tan peligrosamente importante? Después, ¿por qué esta crisis golpea a China y a Estados Unidos de maneras completamente distintas? Luego, la idea más importante de todas, cómo una acción diseñada para demostrar fuerza puede terminar revelando debilidad. Y al final veremos los 3 escenarios que hacen de Hormuz no solo una zona de tensión, sino un laboratorio del próximo orden mundial. Empecemos por la geografía, porque aquí la geografía manda más que los discursos. El estrecho de Hormuz conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y el Mar Arábigo. Pero lo importante no es el mapa. Lo importante es la concentración de dependencia que pasa por ese corredor. Según la US Energy Information Administration, en 2024 transitaron por Hormuz alrededor de 20 millones de barriles diarios de petróleo, el equivalente a cerca del 20% del consumo mundial de líquidos petroleros. Además, alrededor de una quinta parte del comercio global de gas natural licuado también pasó por allí. No estamos hablando de una ruta secundaria, estamos hablando de una arteria del metabolismo industrial del planeta. Y aquí es donde la historia deja de ser abstracta, porque cuando se interrumpe un choke point así, no solo sube el precio del crudo, se encarecen seguros, fletes, derivados petroquímicos, fertilizantes, electricidad, transporte y alimentos. El CRS del Congreso de Estados Unidos subraya que la región produce más del 30% del crudo mundial, más del 75% de la capacidad ociosa de producción y cerca del 11% de la capacidad de refinación, mientras que aproximadamente el 25% de las exportaciones mundiales de GNL necesita transitar Hormuz. Eso significa que el estrecho no es simplemente un paso marítimo, es una válvula de presión de la economía global. Si se bloquea, lo que se dispara no es solo el petróleo, es la ansiedad estratégica del sistema entero. Ahora viene el giro que cambia toda la lectura. Estados Unidos ya no depende de Hormuz de la misma forma que Asia. La EIA estima que en 2024 Estados Unidos importó a través de ese estrecho apenas unos 0,5 millones de barriles diarios desde países del Golfo, alrededor del 7% de sus importaciones de crudo y apenas el 2% de su consumo de líquidos petroleros. Para Washington, Hormuz es mucho menos una necesidad energética directa que un punto de control estratégico. Para China, en cambio, es otra cosa por completo. Y esa diferencia importa más de lo que parece, porque según la EIA, el 84% del crudo y condensado que pasó por Hormuz en 2024 se dirigió a mercados asiáticos. China, India, Japón y Corea del Sur fueron los destinos principales, concentrando juntos cerca del 69% de esos flujos. En otras palabras, cuando Hormuz entra en crisis, el primer temblor lo siente Asia. Y cuando Asia tiembla, China no está viendo un problema lejano. Está viendo una amenaza sobre su seguridad energética, sobre sus costos industriales y sobre su estabilidad estratégica. Pero aquí está la parte más interesante. Jiang no presenta a China como una víctima pasiva de esa vulnerabilidad. Presenta a China como un actor que entiende que precisamente porque depende de Hormuz, no puede permitirse dejar que Estados Unidos monopolice la definición política del estrecho. Su argumento es que Washington quiso convertir la crisis en una demostración de poder naval y coerción, y que China respondió convirtiéndola en una demostración de límites. No necesitó hundir un solo buque estadounidense. No necesitó ganar una batalla convencional. Solo necesitó mostrar que existe un umbral a partir del cual la voluntad política y el costo estratégico de aplicar presión contra intereses vinculados a China cambian por completo. Jiang resume esa idea de forma brutal.
Cuando una potencia intenta proyectar fuerza y lo que termina mostrando es la frontera de su propia capacidad, ha perdido algo más importante que una maniobra. Ha perdido aura. Esa es la lógica oculta de su análisis sobre la llamada batalla por Hormuz. La cuestión no es únicamente quién puede patrullar el estrecho. La cuestión es quién puede convertir el estrecho en una ventaja sistémica. Para Estados Unidos, controlar Hormuz significa preservar credibilidad, proteger aliados, sostener el principio de libertad de navegación en términos favorables a su poder y demostrar que sigue siendo el garante último del orden marítimo. Para China, el objetivo no es necesariamente controlar militarmente el estrecho al estilo estadounidense. Es algo más fino y tal vez más moderno. Impedir que Washington pueda usar ese choke point como herramienta unilateral contra una economía que depende de ese flujo. Y aquí entra un concepto decisivo: la diferencia entre control físico y control estratégico. Estados Unidos puede tener presencia naval, bases, alianzas y capacidad de interdicción. Pero si no puede aplicar esa fuerza de manera coherente contra un actor como China sin provocar una escalada económica, diplomática o militar demasiado costosa, entonces el control físico empieza a vaciarse de contenido estratégico. Yang lo plantea con una claridad demoledora. Un bloqueo que no puede aplicarse contra la segunda economía del mundo deja de parecer un bloqueo y empieza a parecer una representación. Y cuando la representación se rompe, el mensaje viaja mucho más lejos que los barcos. Lo ven aliados, lo ven rivales y lo ven mercados. Pero eso no significa que China esté cómoda. Aquí está el verdadero problema. China sí es vulnerable a Hormuz. El análisis del Center on Global Energy Policy de Columbia estima que aproximadamente la mitad de las importaciones chinas de crudo y casi un tercio de sus importaciones de GNL provienen de Oriente Medio, y que entre el 45% y el 50% de sus importaciones de crudo transitan por el estrecho. Esa dependencia es real, es seria y podría parecer una debilidad letal. Pero Columbia añade algo crucial. China ha acumulado reservas, dispone de grandes volúmenes de petróleo iraní en almacenamiento flotante y en depósitos aduaneros, y podría resistir durante meses una disrupción de crudo mejor que de gas. Es decir, no es invulnerable, pero tampoco está indefensa. Y ese matiz cambia la ecuación. Porque si China puede aguantar el shock inicial mejor de lo que muchos suponen, entonces su objetivo ya no es evitar a toda costa la crisis, sino administrarla estratégicamente. Puede usar diplomacia, cobertura política, presión narrativa y relaciones energéticas para presentarse como el actor responsable que busca reabrir flujos, mientras Estados Unidos aparece como el actor que militariza el choke point. Yang insiste en que este es el verdadero campo de batalla, no solo el mar, sino la percepción internacional sobre quién defiende la estabilidad y quién la pone en riesgo. Y en el siglo XXI, esa percepción no es propaganda decorativa, es poder operativo. Esto importa porque los países más expuestos a los shocks de Hormuz no son necesariamente los que diseñan la escalada. Son India, Japón, Corea del Sur, economías europeas, importadores industriales y gobiernos que no pueden tolerar durante demasiado tiempo una subida sostenida de precios energéticos sin pagar un costo político interno. Jiang ve aquí una oportunidad estratégica para Pekín: ofrecer a esos gobiernos cobertura diplomática para presionar silenciosamente por una flexibilización de la postura estadounidense. Dicho de otro modo, China no necesita ganar una guerra naval contra Estados Unidos. Le basta con hacer que los aliados de Washington empiecen a preguntarse si el precio de esa demostración de fuerza americana lo están pagando ellos. Ese es el punto en el que la crisis de Hormuz deja de parecer una disputa de seguridad y empieza a parecer una prueba de cohesión imperial. Porque el poder estadounidense no descansa solo en su marina. Descansa en una red de aliados que aceptan el liderazgo americano porque, en condiciones normales, ese liderazgo reduce su vulnerabilidad. Pero si una acción de Washington incrementa el dolor energético de sus propios socios, entonces el liderazgo empieza a sentirse menos como protección y más como exposición. Yang interpreta precisamente eso como una de las claves del momento: la posibilidad de que el costo de sostener el prestigio americano en el estrecho termine debilitando la coalición política que le da sentido a ese prestigio. Aquí aparece otra capa todavía más peligrosa: la financiera.
El CRS señala que las sanciones estadounidenses apuntan no solo a Irán, sino también a terceros que facilitan la salida de petróleo iraní hacia China, incluyendo operadores terminales chinos, almacenistas y refinerías independientes. Eso convierte la crisis de Hormuz en algo más que una disputa militar o marítima. La convierte en una zona de fricción directa entre la coerción financiera estadounidense y la necesidad energética china. Cuando el mismo choke point que mueve crudo se convierte en una palanca de sanciones contra la segunda economía del mundo, lo que se está disputando no es solo el estrecho. Se está disputando el derecho de traducir poder naval en obediencia económica. Y aquí es donde el análisis de Jiang se vuelve realmente inquietante. Él no ve Hormuz como un episodio aislado. Lo ve como una especie de examen del sistema internacional. Si Estados Unidos mantiene una postura dura, puede preservar imagen de resolución, pero a un costo creciente con socios expuestos. Si retrocede o flexibiliza, puede aliviar el sistema, pero proyecta límites visibles frente a China. Si endurece hasta el punto de tocar directamente intereses chinos de forma más agresiva, entra en el escenario más peligroso. Un incidente directo entre las dos principales potencias del planeta en uno de los choke points más sensibles del mundo. Eso significa que casi cualquier decisión importante lleva incorporada una pérdida. Y cuando todas las salidas relevantes implican dolor, ya no estás manejando una crisis. Estás entrando en una trampa estratégica. Jiang plantea 3 escenarios, y los 3 son malos para la fantasía de control absoluto. El primero es que el bloqueo o la presión continúen, pero a un costo político y diplomático creciente. En ese caso, Estados Unidos mantiene la apariencia de firmeza, pero China gana espacio como defensor de estabilidad, legalidad y multipolaridad, mientras los aliados absorben el castigo económico. El segundo escenario es peor. Un incidente directo entre activos estadounidenses y una presencia vinculada a China, lo que obligaría a Washington a elegir entre escalar con una gran potencia o admitir públicamente que su control tiene excepciones. El tercero parece menos dramático, pero puede ser igual de histórico. Que la presión económica sobre aliados fuerce una modificación silenciosa de la política estadounidense, permitiendo una reapertura parcial mientras China reivindica la corrección como una victoria diplomática. En los 3 casos, Pekín no necesita dominar el mar para ganar influencia sobre el resultado. Y eso nos lleva a la pregunta más incómoda de todas. ¿Qué pasa si Hormuz demuestra que la era del poder estadounidense no termina por derrota militar, sino por creciente imposibilidad de convertir fuerza en obediencia estable? Ese es el verdadero subtexto del análisis. Una superpotencia puede seguir siendo temible y al mismo tiempo descubrir que cada intento de demostrar que sigue mandando genera más resistencia, más costos y más necesidad de negociación con el mismo rival al que quería disciplinar. Esa paradoja define muchos momentos de transición histórica. La fuerza sigue ahí. Lo que cambia es su rendimiento político. Pero aún no hemos llegado al nivel más profundo. El mayor riesgo del estrecho de Hormuz no es solo que dispare el precio del petróleo o tense la relación entre Washington y Pekín. El mayor riesgo es que obligue al mundo a contestar una pregunta que nadie quería enfrentar tan pronto. Si la seguridad de las arterias globales depende cada vez más de la coexistencia entre una potencia naval establecida y una potencia comercial ascendente, ¿qué ocurre cuando ambas dejan de confiar en las reglas comunes y empiezan a usar los mismos choke points como instrumentos de presión? Ahí ya no estamos hablando solo de Medio Oriente. Estamos hablando del futuro de la globalización, porque eso es lo que Hormuz realmente revela. No solo revela dependencia energética, revela la fragilidad de un mundo donde la interdependencia ya no produce necesariamente estabilidad, sino vulnerabilidades recíprocas cada vez más explotables. China depende del crudo que pasa por el estrecho. Estados Unidos depende de que su sistema de alianzas y su credibilidad marítima sigan siendo creíbles. Los aliados dependen de que ninguna demostración de fuerza convierta su economía en daño colateral permanente, y todos dependen de que la lógica de la presión no desborde la lógica de la supervivencia. Ese equilibrio es mucho más frágil de lo que parece. Así que cuando escuches Hormuz, no pienses solo en petróleo. Piensa en coerción, piensa en dependencia, piensa en reputación estratégica.
Piensa en el punto exacto donde el poder marítimo estadounidense y la vulnerabilidad energética china se cruzan para producir un conflicto sin declaración formal, pero con consecuencias de época. Porque si Jiang tiene razón, la batalla por el estrecho de Hormuz no es un episodio periférico de la crisis mundial, es un adelanto de cómo serán las guerras del sistema. Menos binarias, menos limpias, más económicas, más narrativas, más estructurales y mucho más difíciles de ganar de forma visible. Source, y esa es la conclusión que debería inquietarnos. Tal vez la gran guerra entre Estados Unidos y China no empiece con una invasión, sino con una pregunta aparentemente técnica. ¿Quién garantiza que los barcos sigan pasando? Pero detrás de esa pregunta hay otra mucho más grande. No quién controla una ruta, sino quién define las reglas del siglo. Y cuando esa pelea se libra en el cuello de botella más importante del planeta, cada barco deja de ser un barco. Se convierte en un mensaje.